azken datuen berri ematen hasiko naiz. Buenos días a todos y a todas. Como es habitual, paso a trasladarles la evolución de los datos de COVID-19. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer a las 20 horas asciende a 15.519, de los que un 70,4% están recuperados o dados de alta. El número de nuevos contagios es de 82. Estos son los positivos detectados a través de las pruebas PCR, las que determinan si una persona puede portar el virus y, por tanto, haber sido infectada recientemente. Además, 655 personas permanecen hospitalizadas, 28 menos que ayer. La mala noticia sigue siendo la de los fallecimientos. Ayer se registraron 22 personas más. A lo largo del día de ayer realizamos 9.465 pruebas, 4.994 PCRs y 4.471 test rápidos o serológicos. Gure asmoa gero eta proba gehiago egitea da. Gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta osasun erantzun onena emateko. Estamos aumentando el número de pruebas que realizamos en Euskadi y esto nos va a permitir tener un mayor conocimiento de la enfermedad y dar la mejor respuesta sanitaria. Ayer mismo firmamos un acuerdo con la Universidad del País Vasco para sumar recursos y promover a personas que tengan síntomas y a sus contactos. Y por eso insistimos en las siguientes medidas. En primer lugar, en la prevención y evitar la transmisión. No hay que olvidar la distancia y la higiene de manos y de superficies. Y en caso de que notemos algún síntoma compatible con esta enfermedad, debemos quedarnos en casa, aislarnos de las personas con las que convivimos y llamar al centro de salud. No debemos bajar la guardia. Gogoratu, virusa ez transmititzeko mantendu distantzia eta garbitu eskuak. Eta sintomak izanez gero, etxean geratu eta deitu osasun zentrora. La atención primaria, por lo tanto, va a seguir teniendo un papel fundamental. Quiero agradecer el esfuerzo que está realizando el personal de los centros de salud en Osakidetza. Por motivos de seguridad, algunas consultas han tenido que posponerse o se han tenido que emplear otros canales no presenciales, pero sigue estando próxima a sus pacientes, a las personas, y dando la respuesta que necesitan. La atención primaria no ha parado en ningún momento. Lehen mailako arreta ez da inoiz gelditu. Osasun zentroak berrantolatu egin dira, profesionalen lanari esker. Hori dela eta, COVID pazienteek eta gainerako pazienteek kalitatezko arreta jasotzen jarraitu dute. Gure eskerrik beroena egindako lanagatik. El pasado 27 de abril, los centros COVID en atención primaria realizaron el seguimiento de 879 personas de manera presencial. Acudieron a 128 domicilios y en el conjunto de los centros de atención primaria se realizó cerca de 1 millar de consultas telefónicas, todas ellas relacionadas con COVID. Esto es una muestra más de la atención primaria, el trabajo que está realizando con esta enfermedad. Hace un mes, en el punto más alto de la pandemia, simultáneamente con un elevado número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en las urgencias, en las plantas de hospitalización y en los centros de convalecencia, entre otros, los centros de atención primaria atendían cada día a casi 1.500 consultas de posibles pacientes COVID de manera presencial y cerca de 2.000
consultas telefónicas. Son cifras que hacen referencia a la atención de pacientes COVID en el conjunto de la red sanitaria de Euskadi. Los centros de atención primaria y el resto de centros, tanto públicos como privados, y todas las unidades siguen atendiendo también a pacientes con otros tipos de dolencias o necesidades asistenciales. Concretamente, en los centros de salud hoy se están atendiendo más de 46.000 consultas al día, bien sea de forma presencial, en el domicilio o a través del teléfono. Esto está siendo posible gracias a la capacidad de reorganización de todos los centros. En Osakidetza, sus profesionales se coordinan y apoyan y existe una integración especialmente en los momentos que han sido más difíciles. En relación a los profesionales de atención primaria, quiero destacar que también han estado apoyando a las residencias. Queremos agradecer, por lo tanto, el esfuerzo y compromiso que han demostrado. Eskerrik asko, beraz, erakutsi duzuen konpromisoagatik. Y antes de finalizar, voy a informarles de que, tal y como señalé el sábado pasado, como consecuencia de la alerta generada por una partida de mascarillas recibidas que había sido distribuida por el Ministerio de Sanidad y que ya fueron retiradas, y para evitar posibles dudas, desde el Departamento de Salud y Osakidetza se optó por aumentar los controles de los materiales utilizados por los profesionales. Por ello, hemos enviado a analizar muestras de mascarillas KN95 que habían sido tanto compradas como en otras ocasiones donadas. Lo hemos hecho porque con esta validación de materiales reforzamos la seguridad del conjunto de las y de los profesionales. Hemos recibido los resultados por parte de la empresa notificada que ha analizado este material. En ellos se concluye que algunas de estas partidas de mascarillas KN95 no cumplen los requisitos de seguridad y filtrado que se exigiría para esa categoría, es decir, como FPP2. Por un lado, hemos dado traslado que son óptimas para esta utilización. 3. Osakidetza ya está realizando un seguimiento de todos los profesionales. En los próximos días intensificará las pruebas a todos ellos. Cuarto, asimismo, en las próximas adquisiciones de mascarillas, antes de comprarlas y distribuirlas, Osakidetza seguirá pidiendo los certificados al país de origen y a la empresa que las fabrica, como ha hecho hasta ahora, pero realizará un análisis adicional a través de una empresa con capacidad de homologar este tipo de materiales. Osasun saila eta Osakidetzaren lehentasuna beti izan da profesionalen segurtasuna. Horregaitik, maskaren kontrolak indartu egin ditu. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eguerdión Sailburu, le traslado las preguntas que hemos recibido a lo largo de esta mañana. ¿Cuál es la capacidad actual de las UCIs y de los hospitales? ¿Hay centros ya sin pacientes COVID en las UCIs? En este momento tenemos 97 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y el descenso es progresivo día a día. Desde hace aproximadamente 15 o 20 días que el descenso es paulatino. Además, le puedo decir que tenemos pacientes en las UCIs de Lua, Basurto, Cruces, Galdakao, Urduliz y Hospital Donostia, pero no tenemos en otros como Arrasate, San Eloy, y así seguiremos trabajando según tengamos los pacientes con indicación de estar en UCI, reordenando, dado que desde el principio el conjunto de las UCIs han trabajado coordinadas. Hay también varias preguntas sobre la desescalada.
Dice, ¿cumpliría Euskadi los 4 criterios sanitarios para iniciar la desescalada y cada una de las 3 provincias lo haría? ¿Hay alguna que no cumpla los 4 criterios? ¿Por qué? En este momento, los 3 territorios históricos cumplen los requisitos, vamos a decir, que se han marcado tanto desde el punto de vista de seguimiento epidemiológico como de capacidad asistencial para poder comenzar medidas de desescalada o de ir hacia una nueva normalidad. Como le he mencionado, ya sea desde el punto de vista de nuevos casos, de la velocidad de transmisión de la enfermedad, como de la presencia de focos o también la capacidad de incrementar la respuesta de seguimiento de control de casos y contagios. Por lo tanto, en este momento, todo Euskadi se encuentra en situación de comenzar, eso sí, con un seguimiento estrecho y identificando riesgos que podemos evitar individualmente con medidas como el distanciamiento. Otra cuestión, ¿qué valoración hace de la tendencia al alza del número de R0? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el R0 que calcula el Departamento de Salud y el que calcula el Instituto Carlos III? El R0 es un indicador de muchísima utilidad para valorar el seguimiento de una epidemia, pero es una estimación y además se debe valorar de forma conjunta a otros indicadores, no de forma aislada. Además, solicita una serie de valores que entre ellos se encuentra el número de casos nuevos. El número de casos nuevos se puede considerar, por ejemplo, el número de casos por PCR, que es el que utilizamos nosotros, y por lo tanto, como diariamente conocemos el número de nuevos casos diagnosticados por PCR, diariamente realizamos esta estimación. O se puede realizar a partir no de PCR, sino, por ejemplo, de PCRs más test rápidos, lo cual puede dar un valor superior al tener más nuevos casos, pero a nuestro entender, el juntar los test PCRs más los test rápidos puede llevar a confusión, dado que algunos de ellos, en torno a un porcentaje superior al 50%, son infecciones que se produjeron hace más de 2 semanas. Por lo tanto, también se podría considerar, en lugar de como casos nuevos, aquellos a partir de una confirmación como el PCR, se podría utilizar otra variable como los posibles casos a partir de diagnóstico posible. Le quiero decir que depende el parámetro cómo usted considere un nuevo caso, el valor que nos puede dar es diferente. Nosotros, ya le digo, que creemos que el valor más útil es los nuevos casos identificados por PCR y es el que utilizamos. En los tres territorios históricos, el valor es menor de 0,9 y le puedo decir que lo realizamos a diario y utilizamos este parámetro porque, como le he explicado, consideramos es de mayor fiabilidad. Preguntan también si cada una de las 3 provincias vascas tiene capacidad para doblar el número de UCIs con respecto a la capacidad pre-COVID. Como ha demostrado todo nuestro sistema sanitario y también las organizaciones sanitarias integradas, que es el modelo que tenemos en Osakidetza de atención sanitaria, hemos sido capaces incluso de llegar a triplicar el número de camas UCI en su conjunto, porque nunca se consigue sacar y dejar exclusivamente pacientes COVID, dado que sigue habiendo pacientes con cirugías urgentes, ictus y enfermedades que precisan estar en estas unidades. Por lo tanto, nuestras UCIs, como hemos demostrado, han sido capaces de triplicar el número de camas, no siendo ideal llegar a este punto, dado que ha generado, pues, como ustedes saben, un elevado número de personas en las unidades y un trabajo muy importante por toda la red asistencial. Por lo tanto, tenemos capacidad de aumentar tanto en UCIs, en hospitalización,
en urgencias y en atención primaria, pero nuestra idea es un seguimiento precoz para evitar que se pueda llegar a producir estas necesidades asistenciales. Una última cuestión sobre desescalada. Si no es por provincias, preguntan cuál es el modelo geográfico o sanitario de desescalada que propone el Gobierno vasco. El Gobierno vasco ha hecho una propuesta, además lo hemos explicado en diferentes modelos y momentos, y yo he puesto en varias ocasiones ejemplos como puede ser Eibar y Ermua. Creemos que hay zonas de nuestro territorio y probablemente de muchos más que hay que tener una visión mucho más de proximidad, mucho más de local. No es posible considerar que debemos separar los territorios históricos. Nosotros tenemos un modelo de asistencia en que colaboramos, en que hospitales del Alto Deva pueden en un momento colaborar con otros. Tenemos centros de referencia, por ejemplo, para ECMO y trabajamos en red. Nuestro modelo es de proximidad y la ordenación y muchas otras organismos, incluso países que sabemos que han tenido éxito en el seguimiento de los nuevos contagios, han utilizado este tipo de aplicaciones y nosotros consideramos que va a tener un importante papel, ya sea para que una persona pueda informar a sus contactos de una posible infección, ya sea para llegar nosotros que tenemos a un conjunto de profesionales y a la red asistencial con capacidad también de valorar a personas que utilicen este medio y porque creemos que hay un porcentaje de la población que tiene y utiliza este tipo de herramientas tecnológicas y que podemos brindársela con seguridad en aspectos de tecnología, de protección de datos, pero apoyando su salud. Va a tener actualizaciones y esperamos irla mejorando para que el conjunto de aquellas personas que vean en ella utilidad, sabiendo que detrás están profesionales que trabajan para ello día a día, puedan también obtener beneficio, así como el conjunto de Euskadi. En relación a una información publicada hoy, preguntan ¿qué opina el Gobierno vasco y qué va a hacer con el gerente de San Eloy que se sometió a una intervención demorable y restringida? El Departamento de Salud, en datos relacionados de personas y especialmente con su salud e indicaciones y tipos de cirugía, nunca ha dado datos ni valoraciones. Le quiero decir que creemos que el dar datos de este tipo relacionados, como digo, con enfermedades y especificando la gravedad, la situación y los motivos, realmente se mete en la privacidad de las personas. Por lo tanto, el Departamento de Salud no ha hecho nunca valoraciones de este tipo y no lo va a hacer. Sobre las mascarillas, ¿repartirá el Gobierno vasco mascarillas a los ayuntamientos vascos tras la demora de la donación de Eudel? Creemos que en este momento en que más personas van a empezar a estar en sitios públicos, en transportes públicos, es importante concienciar a todos de medidas de prevención que, como repito en todas mis comparecencias públicas, la higiene de manos, de superficies y el distanciamiento son básicas. Pero también entendemos que puede haber situaciones en las que no es posible mantener la distancia de 2 metros y que además sabemos que hay personas que pueden estar asintomáticas y en estos espacios protegen el tener mascarilla que puedan poner virus en estas superficies donde pasan el mayor número de personas. Por lo tanto, como hemos dicho ya, creemos que en estos puntos públicos donde pasan muchas personas y donde no es posible mantener las distancias, las mascarillas pueden aportar valor y reducir el número de contagios. Creemos que esto es un tema
también en el que hay que aprender cómo usarlas y que la ciudadanía tiene que ir identificando en qué circunstancias pueden aportar más. Que Eudel y los ayuntamientos realicen una labor de apoyo y de dar mascarillas con esta misión de concienciar nos parece algo que tiene valor. Y estamos en contacto con ellos y esperamos que pronto, y les vamos a apoyar a que realicen esta labor de concienciación a la ciudadanía. Y ya para finalizar, de cara a las salidas previstas este fin de semana para pasear o para hacer deporte, ¿cuáles son las recomendaciones sanitarias? Guantes, uso de mascarilla, distancias. ¿Hay recomendaciones específicas? Las recomendaciones son siempre evitar todo aquello que pueda promover un contagio, la transmisión del virus. Los guantes pueden transmitir el virus de forma similar a unas manos si no están limpias. Si con unos guantes tocamos diferentes superficies, no evita que se pueda en ellos poner el virus y transmitir. Por otra parte, no es lo mismo ir a pasear al monte para una persona que vive en una localidad que precisa un transporte público que para aquella que lo puede tener próximo. Y lo realmente importante es reducir el contacto entre las personas. Por lo tanto, cualquier actividad que hagan deben tener en cuenta estos factores. Con las personas que uno no ha estado, no debe aproximarse y debe evitar el contacto. Y toda medida de distanciamiento se debe realizar ya vaya uno a hacer algo que hacía en las últimas semanas, como puede ser ir a realizar una compra o pueda ir a un comercio minorista o de otro tipo. Debemos mantener siempre estas medidas y pensar que el virus es posible que esté, pero con higiene y distanciamiento somos para nosotros mismos la mejor vacuna en este momento. Por lo tanto, a toda la ciudadanía le pido que siga las directrices que se dan por parte del Departamento de Salud y también de cualquier entidad sanitaria y que recuerde que la vacuna, que la prevención en este momento está en cada persona. Eskerrik asko. Eskerrik asko beste behin sailburu galderei erantzuna emateagatik. Gracias sailburu y hasta otro día. Beste egun arte. Eskerrik asko zuei.